añadir un poco más de lo que les dejé que ustedes investigaran. Igual lo voy a hacer con las micosis subcutáneas, que por ahí hizo falta una parte también, pues voy a tratar de dárselas de la misma manera, para luego pasar al material del siguiente parcial, que serían las micosis sistémicas y las micosis oportunistas. Entonces ya veré, voy a ver, depende que sean así conferencias o dejarles actividad y complementar, ¿ok? Entonces, Maestra, mande. pero también va a pasar las presentaciones por el correo para estudiarlas. Pues mira, pues se las puedo pasar y que lo complementen con lo que ustedes, su actividad que tienen. Sí, las voy a pasar. O sea, voy a pasar lo de los antifúngicos y la presentación de las micosis cutáneas. Y bueno, y esto que vamos a ver aquí, que son las onicomicosis y todo el material mío que tengo, pues sí se los voy a pasar independientemente de la actividad. Pues está bien. Ajá. Por favor, profe, Sí. porque pues no sé cómo va a estar, si nos va a poner examen o cómo va a evaluar, pero pues si va a haber examen, la verdad a mí sí me resulta mejor idea estudiar de las presentaciones. Sí, o sea, la idea también es de lo que ustedes investigaron para que tengan más, pues más información o más elementos, ¿no? Si no estuvieran aquí incluidos. Lo del examen, todavía no sé cómo voy a hacer esa evaluación. Quiero ver si lo puedo hacer a través de esta forma, de algún otro programa, o esperar a que se termine lo de esta famosa cuarentena y que podamos ir a la universidad y que nos queden los exámenes pendientes, realmente organizar los exámenes, esa sería la otra. Y si ya la situación está muy, ¿cómo te dijera? Pues que se requiere ya tener todo evaluado, pues tengo los trabajos hasta ahorita, ¿no? Ah, ok. Tengo los trabajos que la verdad, pues que unos han estado muy bien, otros pues no igual, eso siempre sucede, pero tengo esa información, pues las 3 actividades ahí las tengo en algún momento, si las tengo que considerar como parte de la evaluación, pues ahí están, ¿verdad? Pero nos hace falta también el examen número 2, que quedó pendiente, ¿se acuerdan? Entonces, Sí. en realidad nada más Sí. tenemos un examen, pues. Los Entonces, exámenes, profe, si usted los quiere poner directamente desde Teams, los puede programar directamente de Microsoft Forms. sí, pues esa es una parte que tengo que todavía que ver, Rafael. Tengo un videíto de donde llevé de cuando llevé el diplomado de Teams, lo voy a buscar donde explica cómo hacer el examen y se lo voy a mandar. Ok, ahorita la verdad que esta es la primera, pues la primera clase que voy a dar así, a través de esta forma, entonces pues apenas estoy incursionando, es parte de lo que yo creo nos va a dejar toda esta situación que estamos pasando, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar con el tema. Al final, si gustan, si tienen preguntas, pues lo dejamos al final. ¿Les parece? Entonces, ¿podemos empezar? ¿Sí? Sí, profe. Ok. A los que no he agregado, pues los voy a agregar luego, porque ahorita ya pues ya se vino el tiempo encima. Ok, luego voy a hacer esa revisión y los que hagan falta, pues ya vi que los puedo poner como invitados, etcétera. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bien, el tema que quiero ver hoy para complementar lo que les dejé que ustedes investigaran es el problema de las onicomicosis. El problema de las onicomicosis, pues es una situación que seguramente ustedes han visto, bueno, que han visto que en los últimos años, podríamos decir, pues es muy comentado el problema de la onicomicosis. Es una enfermedad frecuente, ¿verdad? Que tiene un impacto considerable, más que nada desde el punto de vista emocional, social,
laboral, inclusive pudiera ser hasta económico, ¿verdad? No es una enfermedad grave, definitivamente que no nos vamos a morir de una onicomicosis. Sin embargo, puede causar ciertos riesgos a personas, por ejemplo, diabéticas, que se les puede complicar, a personas inmunocomprometidas, que igual sabemos que en otros padecimientos, pues, pueden cursar con infecciones severas, ¿verdad? Sin embargo, pues es importante retomar esta parte de la onicomicosis. Como pueden ver aquí, pues, las onicomicosis son las patologías que se presentan en las uñas, ¿no? Y que están vinculadas al desarrollo de colonias de hongos levaduriformes, pero también pueden ser hongos filamentosos, y entre ellos tenemos a los dermatofitos, que como ustedes ya revisaron, los dermatofitos son hongos filamentosos y que son las principales causas de estas micosis. Sin embargo, hay otros hongos también filamentosos que vamos a ver que no son, que el porcentaje en el que se presentan es muy bajo, pero pueden en un momento dado ser la causa, ¿no? Por ejemplo, no sé, Fusarium, Aspergillus, hongos que se encuentran en el medio ambiente y que estos son considerados hongos oportunistas. Los cuadros clínicos que se van a observar, como pueden leer aquí, pues dependen del agente etiológico, por un lado, también de la respuesta inmune del hospedero, y por otro lado, pues también está la influencia del medio ambiente. Ya hemos comentado en muchas ocasiones que la humedad juega un papel importante en estos problemas, pues, ¿no? Entonces aquí no va a ser la diferencia. Entonces, pues va a ser un problema importante, ¿verdad? Bien. En la siguiente diapositiva podemos ver, que ya le hice para otro lado, bueno, como también ustedes ya pudieron revisar, a este tipo de problemas se les conocen como tiñas, ¿verdad? Y en el caso de las uñas, pues sería la tiña unguium. Este término era muy utilizado para hacer la diferencia entre las que eran causadas por dermatofitos o por otros hongos, como les comenté. Entonces, el término onicomicosis se utilizaba para aquellas tiñas, ¿no?, que eran causadas por hongos diferentes a los dermatofitos, pero en los últimos tiempos, en los últimos años, se usa ya indistintamente el término onicomicosis, independientemente de cuál sea la causa, pues, ¿no?, si es un hongo, si es un dermatofito o no es. Su significado del griego, como pueden ver, onyx, que significa uñas, y miques, que significa hongo. Y es así como entonces todos nosotros nos referimos a las tiñas en las uñas como onicomicosis. Es que aquí hay algo que no me deja ver. Representan casi el 50% de todas las enfermedades de las uñas. Como vamos a ver más adelante, hay algunos padecimientos o algunas enfermedades donde la uña se ve deteriorada. Entonces, no necesariamente es por un hongo. Por eso dice aquí que representa casi el 50% de todas las enfermedades en las uñas, o sea que hay otras más que afectan pues a las uñas. Del 0.5 al 13% de todas las dermatofitosis, es decir, de todas las otras tiñas, ¿no?, que ustedes ya por ahí pudieron investigar. Y también este es un problema a nivel mundial, ¿verdad? No es un problema de una región en particular, sino que puede presentarse en cualquier parte del mundo. Por supuesto
que puede haber variaciones en cuanto al agente etiológico, ¿sí? Pero están presentes, ¿verdad? En la siguiente diapositiva podemos observar cómo estas se presentan y vemos de manera importante que las onicomicosis van en aumento en la medida que aumenta la edad en la población, ¿sí? Vemos que el 15% en los adolescentes, en los adultos jóvenes, seguramente como ustedes, ¿verdad? El 20%, y luego tenemos a los adultos mayores, vamos a decirlo así, entre 40, no sé, 50 años, y luego tenemos a los mayores, a los más de 60 años, y vemos que aquí es donde se encuentra el mayor porcentaje. Quizás a ustedes pues les llame la atención o les habrá llamado la atención que este tipo de problemas se presentan más en personas ya de la tercera edad, en personas adultas, inclusive personas de 80, 90 años. Y evidentemente pues hay factores que predisponen a esto. Por ejemplo, en los jóvenes estos porcentajes obedecen a que pues en esta época, en esos años, pues se da mucho el jugar a deportes, ¿no? Por ejemplo, el uso de los tenis, si son tenis que provocan que haya mucha humedad, el que no se cambian los calcetines, la temperatura. Entonces, estos factores juegan aquí un papel importante en estas edades. A medida que se tiene más edad en los adultos, pues ya empiezan a aparecer enfermedades como la diabetes, por ejemplo, y otras enfermedades crónico-degenerativas que también tienen, pues, pueden ayudar a que se den este tipo de problemas. ¿Y qué decir de las personas ya mayores, ¿no? De 60 años, que también presentan todo este tipo de padecimientos? Además de que, pues, es importante la higiene y muchas veces estas personas pues les cuesta trabajo acceder a cortarse las uñas, no sé, a lavarse bien los pies, a secárselos porque la humedad ahí va a jugar un papel importante. Entonces, como pueden ver, podríamos decir que esta es una enfermedad de los adultos, ¿no? Y sobre todo de las personas ya mayores. Pero no sé si aquí les llama la atención que no aparecen los niños. En niños es muy raro, no sé si ustedes por ahí hayan tenido alguna experiencia de ver algún niño con onicomicosis. No es una enfermedad de los niños, pues explican que pueden ser dan ciertas razones, como por ejemplo que el crecimiento de la uña es más rápido, la anatomía de la uña, no tiene los factores que predisponen, y entonces pues no existe prácticamente la onicomicosis en los niños. Por ahí en alguna ocasión me tocó leer un artículo donde dice que cuando se presenta un problema de onicomicosis en un niño, es así como que le llaman, y como ahorita como que está de moda, ¿no? Lo que es el centinela, que nos está indicando que algo está pasando, por ejemplo, en la familia, quizás hay un problema grave y bueno, pues estas micosis son de todas las micosis, son las micosis que más se pueden contagiar, pues, ¿no? Entonces, como que si tiene un niño este problema, es una situación que no es normal, podríamos decir, o pudiera haber algún padecimiento también que se esté relacionando con esta situación, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que los niños aquí no están jugando un papel importante. En lo que ustedes investigaron, vieron que, por ejemplo, no sé, en algunos sí, por ahí señalaban que hay tiñas, por ejemplo, en los niños, que son más comunes en los niños que en las personas adultas. Entonces, pues esto es importante, dependiendo de la tiña, hay prevalencias, pues, ¿no? Porque hay algunos factores que intervienen para ello, para que esto se dé. Bien. Podemos mencionar algunas generalidades que tienen
las uñas, pues, por decirlo así, crecen porque es importante, crecen en un promedio de 0.10 milímetros por día. Y las uñas de las manos cada 4 a 6 meses se van a estar renovando. Y en el caso de las uñas de los pies, pues tardan más, ¿no? De 8 a 12 meses. Y otras situaciones que se presentan principalmente en los pies, el 93%, como está aquí indicado, y donde mayormente se presenta es en el dedo pulgar del pie, es decir, en el dedo gordo, ¿verdad? Y pues como vamos a ver ahorita los mecanismos de patogenicidad, hay una mayor área que le permite al hongo parasitar. Y también cabe resaltar que este problema predomina más en los hombres que en las mujeres. Existen evidencias científicas y hay artículos donde señalan que la progesterona, esta hormona, inhibe el desarrollo de algunos dermatofitos o de los dermatofitos, y entonces a esto obedece esta relación que se dé principalmente, o que haya esta relación en el caso de los hombres, ¿no? Entonces, es así como se presentan las onicomicosis. Enseguida estamos viendo cuál es la etiología de estas onicomicosis. Definitivamente, los principales agentes aquí son los dermatofitos, ¿sí? Sin embargo, dentro de todos los dermatofitos que hay, que nos pueden llegar a causar alguna tiña, aquí sobresale Trichophytum rubrum. El 85% de las dermatofitosis son causadas por este hongo. Y luego tenemos a Metagrofites también, que es Trichophytum, el 10%, y en un porcentaje muy bajo tenemos a Epidermophytum. Aquí, como podemos observar, no aparece Microsporum. Microsporum no causa, o es muy raro, así, que cause una onicomicosis. Microsporum lo podemos encontrar en otro tipo de tiñas, pero no en el caso de las onicomicosis. La característica fundamental de estos hongos, de los dermatofitos, es que son agentes queratolíticos, ¿verdad? Es decir, que estos se van a nutrir de la queratina. Ese es su principal mecanismo de patogenicidad. Luego también aquí, como causa de la onicomicosis, tenemos a las levaduras, destacando Candida albicans, y otras como Tropicalis y Parasilopsis. En un principio les decía que también pueden ser la causa de una onicomicosis otros hongos que no son dermatofitos. Vamos a llamarlos oportunistas. ¿Por qué oportunistas? Porque estos hongos no degradan la queratina, es decir, para que estos hongos causen una onicomicosis, previamente tiene que haber una lesión, una maceración, algo que está ahí deteriorado, que le permite, pues, de manera oportuna causar esta infección. Y entonces aquí podemos destacar algunos como Aspergillus, ¿sí? Fusarium, entre otros. Y como pueden ver, hay un porcentaje muy bajo de la presencia de estos hongos como principales agentes de las onicomicosis. Podríamos decir, pues, que los hongos, los que no son los mohos, no dermatofitos, y las levaduras, generalmente son invasores secundarios, ¿verdad? A enfermedades previas que ya se tienen, o algún traumatismo. De tal manera que los dermatofitos son la causa primaria, pues, de estas infecciones. Y aquí podemos ver que en las uñas de los pies, Trichophytum rubrum es el principal agente, ahorita ya lo comentábamos, y también es Metagrofites. Pero en las manos, a diferencia de las uñas de los pies, destaca aquí también la presencia de Cándida. Candida albicans es la más común, y bueno, y está Trichophytum rubrum. Entonces sí hay una diferencia en la presencia de estos hongos causando las onicomicosis. Con relación a la fuente de infección, también ustedes por ahí ya pudieron ver
que estos hongos se encuentran en diferente nicho ecológico, es decir, se encuentran en diferentes lugares, de tal manera que tenemos a los dermatofitos que se encuentran en la tierra, que son los dermatofitos geofílicos. Luego tenemos a los que su nicho ecológico viene siendo los animales, y entonces hablamos de los dermatofitos zoofílicos, y tenemos los antropofílicos que se encuentran en los humanos. Entonces aquí en esta diapositiva podemos nosotros observar cómo se da o cómo se puede dar ese contagio, ya sea un autocontagio, ¿verdad? Se puede dar, también puede ser entre las personas, a través de los animales, a través estando en contacto con la tierra. Y bueno, aquí podemos hablar de un contagio utilizando objetos de uso personal, que sería de manera indirecta, ¿no? Entonces son las diferentes formas como se puede llevar a cabo la infección de estas. Bueno, dentro de los factores predisponentes, ya había yo comentado que la humedad es una de ellas, ¿no? Fundamental. La sudoración de los pies, por ejemplo, que permanezcan por mucho tiempo los pies húmedos. Otra también que pudiera en un momento dado estar ahí presente es cuando se usan mucho las albercas, los baños públicos. Quizás aquí no sea tanto, pero en otros lugares en el sur, que hay muchos baños de vapor o muchos baños públicos que se pueden bañar, por ejemplo. No secarse bien los pies en los espacios interdigitales, pues los espacios que hay entre los dedos, esa humedad queda ahí y son factores predisponentes. El haber tenido anteriormente, por ejemplo, problemas con el pie de atleta, y la edad, como veíamos hace rato. Y en esta diapositiva vemos pues que los factores también pues tiene que ver si es en las manos o es en los pies, ¿verdad? Si es en los pies, pues tiene mucho que ver la edad, otras tricofitosis preexistentes, el exceso del calzado, de la sudoración, si fuman y otras enfermedades, ¿verdad? Igual en las mujeres, nada más que aquí en las mujeres cabe resaltar que vienen los microtraumatismos, por ejemplo, el estarse golpeando las uñas, el exceso de agua y el jabón. Ya ven que nosotros pues tenemos que lavar muchos trastes, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Y el oficio, la profesión y bueno, otras enfermedades, todos estos son agentes que predisponen. Yo siempre les digo a los alumnos que cuando recién entré a la universidad, bueno, les comento a ustedes, cuando recién entré a la universidad y que quería sacar sangre y la novedad, yo solamente me fijaba en las venas, ¿no? Les veía a ver cómo tenían las venas las personas, porque, pues, para ver si era fácil sacarle sangre. Ya después, con el tiempo, con muchos años después, que incursioné en la micología, pues me empiezan a llamar la atención las uñas, ¿no? Ya hace tiempo. Y en una ocasión me tocó ver a un veterinario con las 10 uñas de las manos totalmente parasitadas con hongos. Seguramente, pues, el manejo de tanto animal, perros, gatos, ¿no? Que llegan ahí, no sé, pues se contagió y es un problema que es difícil de erradicar, la verdad. Y siempre pues me ha llamado la atención, y como les decía en un principio, pues es cuestión estética, ¿no? Muchas de las veces, y eso conlleva en algunas personas, pues hasta se pueden llegar a deprimir, pues, ¿no? Entonces, siempre me acuerdo de ese detalle, ¿no? Que las 10 uñas de las manos las tenía completamente parasitadas. Bueno, para entender un poco más el mecanismo, vamos a decir, de patogenicidad que tienen estos hongos, aquí podemos observar la anatomía de la uña, donde pues tenemos lo que es la lámina unguial, que es la parte visible que viene siendo la uña, ¿verdad?
Luego tenemos el lecho ungueal. Esta es la parte del dedo que cubre la uña, cuyos bordes reciben el nombre, como vamos a ver ahorita, que es muy importante, que se llama hiponiquio, que viene siendo toda esta parte que está alrededor de la uña. Luego tenemos la lúnula, que es la parte de la matriz, que en muchas personas se aprecia como una zona curva, pues creo que todos resalta esta parte pegada a la cutícula y que es diferente, ¿no?, al resto de la uña. Y luego tenemos pues la cutícula, que es la que se encuentra alrededor de la uña, y el pliegue ungueal externo, ¿no?, que está aquí alrededor de lo que sería la cutícula. Entonces, esta es con la idea pues de entender un poquito más cómo finalmente el hongo va a parasitar. Les decía ahorita, aquí podemos ver una parte transversa de lo que es la uña y más al desnudo, podríamos decirlo así, ¿verdad? Y aquí vemos esta parte que es el hiponiquio, que es esta parte, no sé si ahí lo que estoy marcando se observa. Y este hiponiquio, pues es una estructura cutánea que se caracteriza por ser una capa gruesa de queratina, ¿verdad? Y que, como dijimos, que es el principal mecanismo de estos hongos. Y esta capa gruesa, como pueden ustedes ahí ver, ¿sí?, se extiende bajo el borde de una uña libre desde el fin del lecho ungueal hasta la hendidura distal. Entonces aquí vemos cómo esta capa gruesa de queratina o esta estructura va a jugar un papel importante en la patogénesis de estos hongos. Y entonces aquí en la siguiente diapositiva se ilustra cómo inicia pues el mecanismo que utiliza el hongo para parasitar. Comienza por una invasión del estrato córneo, que ya habíamos comentado también, pues que caracteriza este tipo de micosis, ¿no? A través del hiponiquio, y ahí lo vemos ilustrado. Posteriormente la infección se va a extender hacia la matriz ungueal y va a continuar el proceso, va a invadir la placa ungueal y esto va a traer como consecuencia pues la distrofia progresiva o total de la uña. Este mecanismo de patogenicidad consta de 3 pasos, que viene siendo lo que es la adhesión, la invasión y posteriormente hay una respuesta inmune del hospedero. En esta imagen que tenemos aquí, es importante comentar que pues primero se va a dar el mecanismo de adhesión. Entonces, primero los dermatofitos van a utilizar adhesinas, que son glicoproteínas que se encuentran, que están expresadas en las paredes de las conidias, ¿verdad?, que les va a permitir precisamente adherirse a las células epiteliales. Por ejemplo, Trichophyton rubrum, que decíamos que es el más común en la superficie pues, de las conidias, tiene adhesinas específicas a carbohidratos que reconocen lo que es la manosa y la galactosa, que se encuentran en la capa córnea de la epidermis del hospedero. Entonces es así como se inicia pues lo que sería el proceso de la adhesión. Una vez que ya se adhirieron estas estructuras, pues pasa un tiempo y se va a dar la germinación, es decir, van a germinar y van a generarse o a emerger lo que son las hifas, ¿no? Esta adhesión, como pueden ver aquí, dice que puede haber defectos del estrato córneo o alguna oclusión o maceración que van a facilitar la adherencia. Y por otro lado, este Trichophyton metagophytes necesita de más tiempo para poderse hacer la parte de la adhesión. Entonces, pues hay esas situaciones que se presentan. Entonces, una vez que ya germina,
que ya tenemos las cifas, entonces estas cifas pues se va a dar el proceso, vamos a decirlo así, de invadir. Las cifas invaden las estructuras queratinizadas, ¿no? En este caso serían las uñas, ¿no? ¿Qué es lo que observamos ahí? Las cifas van a invadir las estructuras queratinizadas, es decir, van a utilizar una serie de enzimas, ¿verdad? Entre ellas, les va a permitir degradar esa queratina a aminoácidos y a péptidos de cadenas cortas, de tal manera que a través de estas se va a nutrir y es lo que le va a permitir al hongo la supervivencia y el poderse desarrollar, ¿verdad? Seguir. Entonces aquí vemos que tienen acción de las proteasas y otras enzimas importantes como las subtilinasas, fungilicinas, etcétera, ¿no? Aquí vemos otras también que juegan un papel importante, otras enzimas, lipasas, nucleasas. Hay una serie pues de enzimas que permiten que se dé la degradación de la queratina. Dice también que la forma de invasión, dice, se propagan en forma centrífuga. La penetración de las cifas evita que sean descamadas con el epitelio, entonces parte de su mecanismo. Luego entonces viene la parte de la respuesta inmune. Aquí pues ustedes son más diestros en esta parte, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo comentar es que inducen una respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Tipo TH1 con la producción de citocinas proinflamatorias, como la interleucina 2, por ejemplo, y el interferón gamma. Y de tal manera que estas reacciones pueden variar, es decir, pueden ser más agresivas cuando se trata de hongos dermatofitos de origen zoofílico o geofílico, debido a la antigenicidad, vamos a decir, que existe en estos hongos, ¿no? O sea, que se encuentran en animales o que se encuentran en la tierra. También como parte del mecanismo, por ejemplo, Trichophyton rubrum contiene mananos en su pared celular y puede estar implicado en un fenómeno de inmunosupresión. Entonces, pues es parte de los mecanismos que tienen estos hongos y jugando un papel muy importante los factores en el hospedero, ¿no? Que ya ahorita comentamos. Bueno, ese sería su mecanismo de cómo se va dando este proceso de infección. Luego tenemos, aquí observamos que pues va a haber una serie de manifestaciones clínicas que nos están indicando que algo está pasando. Y entonces, ¿como cuáles? Pues hay un cambio de color, ¿no? De la uña, una hiperquinosis subungueal, las uñas se hacen frágiles, se deforman, ¿verdad? Hay una serie de manifestaciones que nos permiten darnos cuenta de que algo anda mal, ¿verdad? Y ya en todas las micosis que hemos visto, pues se presentan las formas clínicas, es decir, las manifestaciones del problema. Y en este caso, como podemos ver en la diapositiva, hay varias manifestaciones clínicas de las onicomicosis que tiene que ver qué es lo que a qué nivel de la uña se está dando la lesión, de tal manera que tenemos la onicomicosis subungueal distal, la subungueal lateral, la subungueal proximal, y bueno, ahí mismo vemos por qué es distal, por qué es lateral, por qué es proximal, ¿verdad? Ahí nos lo está indicando, aunque la misma terminología también nos dice algo, ¿verdad? Y tenemos la distrofia total y también hay una característica de una onicomicosis blanca superficial. Bueno, entonces, de estas formas clínicas que ustedes pueden ver ahí, que son las manifestaciones
de cómo la uña fue infectada. La más frecuente es la distal. El 99% son por hongos dermatofitos, que sería el tricofitum, como ya dijimos, rubrum. Es la más común y igual inicia a través del hiponiquio, como veíamos, y se va a extender posteriormente hasta que invade, ¿sí? Hasta que invade todo el lecho unguial. Y va a haber una manifestación clínica donde va a haber un engrosamiento del estrato córneo y pues va a ocasionar que la uña se eleve, y a medida que avanza la infección van apareciendo otros síntomas, pues podríamos decir, hay un cambio de color, la uña se levanta, etcétera, etcétera. Entonces, pues son las manifestaciones clínicas, de tal manera que cuando llegue o llega al laboratorio una prueba o para hacer cultivo pues de una uña que aparentemente pues está presentando un problema, seguramente el médico en su diagnóstico pondría onicomicosis subunguial distal. Entonces eso hace referencia a dónde se encuentra localizada la lesión. Siempre les he comentado que es muy importante el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que no todo lo que en este caso pudiéramos estar observando en las uñas tiene que ser un hongo. Y aquí pues juega un papel importante el médico, porque él tiene el diagnóstico clínico, él tiene la historia clínica del paciente y pues seguramente va considerando a qué se puede deber esta situación. Entonces, siempre va a ser importante diferenciar la onicomicosis de otros cuadros que pueden causar también irregularidades en las uñas, siempre. Como puede ser simplemente el color amarillo, ¿sí? Que aquí hay un síndrome de las uñas amarillas, o puede ser en el caso de una psoriasis, o bien simplemente puede ser una uña que fue golpeada, ¿verdad? Pequeños traumatismos muchas veces, y bueno, hay una lesión ahí en la uña, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que no solo hay que considerar para el tratamiento solo el aspecto de la uña. Lo ideal es tener un diagnóstico, pero aquí lo más importante es, si se trata del hongo, pues poderlo identificar, ¿sí? Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de padecimiento, la psoriasis, el líquen plano, que también tiene su origen autoinmune, infecciones bacterianas, síndrome de las uñas amarillas, paquionimia congénita y otros padecimientos más, inclusive también por medicamentos, y hay muchos más, ¿no? Que pueden poner de manifiesto esta enfermedad de Dadier, que debilita la uña, pero ya es de manera genética este tipo de padecimiento. Pero ustedes ven esto y entonces pues seguramente pueden decir, no, pues sí seguramente voy a aislar al hongo, ¿no? O decepción que no se logró hacerlo. Que muchas veces, como vamos a ver, uno de los principales problemas en el diagnóstico por el laboratorio es que no se aíslan. Es difícil aislar el hongo, ¿sí? Bueno, para el diagnóstico, pues es fundamental los criterios clínicos, o sea, el médico, ¿no? Su sospecha en base al análisis que él hizo. Y por otro lado, pues están los criterios analíticos, que es los que le corresponde al laboratorio, que es identificar al hongo. Y aquí pues no vamos a ver cosas diferentes de las que ya hemos señalado en todo el curso de micología, y pues es fundamental hacer la observación directa, el cultivo, examen de histología, que sabemos pues que este tipo de estudios son muy agresivos, técnicas moleculares no se utilizan, y pues aquí va a ser fundamental, al igual que en todos los exámenes que se hacen en el laboratorio desde el punto de vista microbiológico y no microbiológico, la toma de muestra.
La toma de muestra, si no hacemos una buena toma de muestra, pues no aseguramos tener mucho éxito. Y la otra es, aquí es bien importante la dificultad para distinguir entre los patógenos y los que contaminan. Sí, igual pasa con las bacterias. Muchas bacterias que son saprófitas, por decirlo así, pueden en algunas situaciones pueden ser agentes patógenos. Pues aquí con más razón que hay una gran cantidad de hongos, ¿no?, en el medio ambiente. El examen histopatológico pues se deja para casos muy especiales, ¿sí?, y se hace a través de la tinción de Paz con ácido perclórico, donde pues no se observan hifas, no se observa nada, pero la lesión es eminente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que recurrir a otro método que tenga una mayor sensibilidad y especificidad. La toma de muestra ya en ocasiones ya lo vimos, ideal suspender todo el tratamiento antifúngico previo a la toma de la muestra, al menos 15 días antes, ¿no? Para pues con la probabilidad de tener mayor éxito. Desinfectar la zona con alcohol al 70% es fundamental para tratar de eliminar aquellos hongos contaminantes, inclusive las bacterias, ¿verdad? Cortar la uña, ¿sí? Hasta el límite de la uña sana, porque hacia allá es donde empieza pues la lesión, hacia donde ve el hongo. Entonces es donde existe la mayor posibilidad de encontrar hongos viables, obtener las escamas lo más finas que se puedan e introducir la muestra a una placa de vidrio estéril, una placa Petri, para tener la muestra. Luego ya viene la observación microscópica, que también ya habíamos comentado que hay que tener la falta de preparación previa en el paciente, pues puede traer dificultades en la observación, como observar gránulos de grasas, si por ahí se están poniendo alguna pomada, esporas de hongos ambientales, si no se hizo una buena limpieza, cristales de talco o fibras de algodón. Y aquí se incrementa el crecimiento de hongos de la biota ambiental en los cultivos. Entonces, eso es fundamental, que tenemos que cuidar, que estar seguros pues de lo que estamos haciendo. Sin embargo, vamos a ver qué hay que hacer para estar seguros de que ese hongo contaminante pudiera ser patógeno. Existen, esto también ya lo habíamos visto, ¿no?, que se utiliza el KOH como agente aclarante, ¿no?, para deshacer la uña y que se liberen estas estructuras que nos van a permitir darnos saber si se trata de un hongo. De lo que yo chequé, parece ser que el KOH con negro de clorazol es el que da mayores resultados. Ya habíamos visto que el dimetilsulfóxido pues es un detergente que ayuda a que se dé este aclaramiento, y otros con tinta Parker, etcétera. El blanco de calcoflúor, pero se necesita microscopía de fluorescencia. Total que el que está publicado, que les ha dado buenos resultados, es el negro de clorazol. Y bueno, vamos a buscar estructuras que nos hablen de la presencia de los hongos. Como dice aquí, hifas tabicadas compatibles con dermatofitos, pero eso no significa forzosamente que es un dermatofito, ¿verdad? Porque los fusarium, los aspergillus, los penicillium y otros se salió. Sí, maestra, ya no puedo ver la presentación. Y ahí tampoco. Aún no. ¿No? ¿Alguien la quitó? Me decía a mí aquí. ¿Quién la quitó? No sé. El presentador la quitó, decía. O sea, yo. Sí. ¿Ahí no se ve? No. Qué raro, porque maestra, no... Ahorita hace rato me aparecía, al menos a mí, tomar el control de las diapositivas. A lo mejor alguien le picó ahí por accidente. Pues vuelvan a abrir, profe. Ajá. Vuélvale a compartir otra vez, profe. Póngalas usted.
Ahí aparece. Sí, ya está Sí. cargando. Sí, aparecieron. Apareció. Ujú. Hoy 108 diapositivas, dice por qué. Tal vez porque la abrió 2 veces. No, No, estas son no, micoses este es cutáneas. Ajá. Abrió otra, profe. Esa es otra. No sé qué pasó. Espérense, no se desesperen. ¿Y ese suspiro de quién fue? Tú, Miriam. No, profe, yo cuando no estoy usando el micrófono lo desactivo. Muy importante, ¿verdad? Sí, porque luego se escucha pura estática y no se escucha bien. Entonces, Así. Ahí está, ¿no? Están no, cargando. sí, ya dicen micosis cutáneas también, pero no sé si sea la buena. No. Es que aquí, a ver, no sé qué pasó. 108 Es que la diapos aparecen. No, es que esa no es. Descartar, lo voy a poner. No sé qué hice. No. Es que la verdad es que es la primera vez que lo uso. Y veo aquí donde quedó lo que estábamos viendo. Y como se abrió otra presentación X sola, yo no la abrí. Ni idea. ver. A ver, otra vez le voy a dar aquí compartir. Pero, dejar de presentar esta. Tan suave que iba. Digo, según yo. Sí, iba bien la clase, profe. A ver. Ya nos falta poquito, ¿eh? Ahí está. No ha cargado nada. No, Ay, no, pues no sé qué pasó. A ver. no la puede volver a subir, profe. Pues en eso estoy. A ver, y aquí, o sea, es que ya no me aparece la opción. Aquí es que le pongo compartir. Y, a ver, aquí. Arribita le debe de aparecer la opción de escritorio, WhatsApp, o la pestaña que tenga abierta, PowerPoint, o lo que sea que quiera poner, como examinar, por ejemplo, y la pone de cualquier otro lado. Es que es el problema que no me aparece, pues. Por eso no. Ahí no se ve nada. ¿No? No, profe. O simplemente comparte el escritorio y póngala ahí como que estés usando la presentación, como si usted la fuera a editar y ahí no se habla usted y la va moviendo. No, pues no sé. No me aparece, pues. Ya lo está compartiendo, maestra, el escritorio. ¿Y?
Pues nomás Eso ya haga aparece la en- presentación en PowerPoint, nomás. Sí, abro la presentación. Es que O ahí sea, está bien. ahí mismo en su computadora, nomás váyase a la pestaña de PowerPoint y ahí está. Ya con eso la estamos viendo todos. ¿Ya la están viendo ahorita? Sí, nomás Sí. pónganla en modo de presentación y ya le va dando las diapositivas normal. Ahí ya la están viendo. Sí. Sí. Ahí está. Bueno, entonces aquí lo que estábamos, ya se dejó de grabar, lo que estábamos viendo era que en la observación directa, el hecho de ver hifas tabicadas no necesariamente van a ser dermatofitos, pues les comenté que hay otros hongos que también tienen hifas tabicadas, como los contaminantes, pero bueno, ya nos permite diferenciar de hongos que tienen hifas cenocíticas y bueno, tenemos ese elemento a considerar cuando ya vayamos a la parte del cultivo. Para el cultivo, lo que hemos estado repitiendo en todos los temas que hemos visto, el agar micocel, que es para hongos patógenos, que yo aquí les puse la tablita para hacer una comparación, pero en realidad el micocel y el agar saburó con cloranfenicol y cicloheximida, pues es lo mismo, ¿no? Ahora, cabe resaltar que aquí es importante cuando hagamos los cultivos siempre utilizar un medio selectivo y un medio que no sea selectivo. ¿Por qué? Porque hongos que no son dermatofitos, como los que ya comentamos, van a ser inhibidos en esos medios de cultivo, entonces por eso tenemos que usar uno con y uno sin para tener la posibilidad de aislar si este es el patógeno, ¿no? Y para poderlo tener. Entonces, ¿y qué vamos a considerar? Lo mismo que ustedes ya saben, todas esas características que tienen los hongos de color, aspecto, textura, que algunos de ustedes, pues que era la oportunidad de poner ahí en la actividad, pues poner porque copian y pegan las imágenes, muchos no los pusieron y al menos pues eso tenemos que identificar para poder diferenciar a estos hongos, ¿no? Tanto macro como microscópicamente. Vemos que el tiempo de incubación es de 28 a 28 grados centígrados de 10 a 15 días, ¿no? Hay otros medios que pueden favorecer aquí, entre más conidia haya, y si se ponen de manifiesto colores que son característicos, como en el caso de Trichophytum rubrum, que es rubrum porque tiene produce un pigmento rojo, y eso pues es importante para su diferenciación. El papa dextrosa, que va a permitir que haya más conidia, más pigmentos, y bueno, pues tener más elementos. También se hace referencia, y por ahí alguno de ustedes también lo puso, el agar borelli o del actrimel, favorece también la producción de pigmentos, y en la mayoría de los dermatofitos este medio se caracteriza porque tiene leche descremada y esto favorece a que esto se dé, ¿no? Y también están los medios que son medios selectivos, como el DTM, que es para dermatofitos, que utiliza el indicador rojo de fenol, que va a variar, pues va a virar de amarillo a rojo, y eso nos indica que es un dermatofito. Sin embargo, pues no sabría qué especie, ¿no? Habría que identificarla. Con la idea de buscar métodos, porque se sigue buscando, sigue siendo los cultivos el estándar de oro, pues entonces se busca otros medios que tengan una sensibilidad importante, y se ideó otro medio, nada más que este medio utiliza azul de bromotimol y va a virar a verde o azul, así como en las pruebas bioquímicas del citrato, así más o menos es el cambio de color. Este tiene mayor sensibilidad y evidentemente los componentes del medio, tiene también este medio leche, y tiene leche descremada y miel, y eso favorece pues el desarrollo de estos hongos y nos permite identificarlo al menos por el color que se observa.
el cambio de color. Esta sería la observación que ustedes tienen que hacer para observar el microscopio. Y bueno, ¿y qué es lo que voy a observar? ¿Qué es lo que voy a buscar? Pues por un lado las características macroscópicas, como les decía, que aquí es importante el color, ¿no? Que dependiendo del tipo de cepa, pues son las características que vamos a observar de la colonia. Y las observaciones microscópicas, la conidia tiene muchas microconidias, muchas, ¿sí? Y la macroconidia tiene forma de lápiz, de dedo, ¿sí? Que muy característica de Trichophyton, pero más que nada lo caracteriza que tiene mucho microconidio y muy pocas macroconidios. Entonces eso nos va a permitir, pues, identificar macroscópicamente. Y luego por otro lado tenemos a Metagrofites, donde pues la parte microscópica es muy parecida, ¿verdad? Sin embargo, las colonias son colonias con características diferentes, granulosas, polvosas, color blanco, no produce pigmentos. Entonces, esto es lo que va a ser la diferencia para poderlo identificar. Ya veíamos que hay otros hongos que también pueden, que no son dermatofitos, que pueden causar estas micosis. Aquí, como dice la diapositiva, el problema de estas especies en particular es que no son resistentes pues a los antifúngicos y esto agrava la situación, pero son onicomicosis raras, ¿no? Pero pues no hay que descartarlas, que en un momento dado estas pueden estar presentes. Por otro lado, ¿cómo saber si el hongo que está causando la micosis no es un dermatofito? Y entonces aquí, evidentemente que se tiene que tener una onicopatía clínica sugestiva de la onicomicosis, o sea, un daño de la uña, ¿verdad? Y luego vamos a hacer el examen directo, debemos de observar estas cifras que nos están indicando la presencia del hongo, pero para estar seguros de que no es una contaminación simplemente, tenemos que hacer aislamiento del hongo en cultivo en 5 inóculos diferentes, ¿no? De tal manera que me aparezca el hongo, el mismo hongo, pues eso significaría que sí estoy ante un hongo que podría ser contaminante, pero en este caso viene siendo el patógeno, ¿sí? El aislamiento confirmatorio repetido de al menos una vez en las mismas condiciones, esto también nos va a ayudar a determinar que este hongo puede ser el hongo patógeno. Otras onicomicosis, pero que llevan el nombre de paronychia, ¿no? Que son causadas básicamente por cándida. La paronychia es una infección superficial que se da alrededor de la uña. Y bueno, hay algunos factores, por ejemplo, hay personas que usualmente se quitan cuando los uñeros o que se manipulan mucho la cutícula, que se dañan. Aquí tiene que haber, decíamos hace rato, pues son oportunistas, tiene que haber una lesión, entonces se puede dar este tipo de infecciones y se le conoce como paronychia. En personas diabéticas, ¿verdad? Pues también pueden verse afectadas por este tipo de infecciones y puede tener otras consecuencias. Luego tenemos la onicolisis. La onicolisis es la separación del plato unguial, como dice ahí, y a medida que la uña se desprende del lecho se forma un espacio, ¿verdad? Y en ese espacio, pues puede ser sugestiva de una complicación de infección por bacterias o otros hongos, porque está expuesto el lecho unguial, pues, ¿no? El tratamiento sería quitar esta parte que se levantó y permitiendo que se exponga al aire y que el medicamento pueda penetrar de mejor manera. Esto puede ser causa de golpes o exposición a solventes y causa esta situación que tiene que ver con las uñas que se conoce como onicolisis. Como pueden ver, pues el diagnóstico es la sospecha clínica, la confirmación verlo directo, el cultivo. Sin embargo, existe un 30% de falsos negativos que se confirman solamente con el estudio histológico. El problema de este estudio, pues es que es un estudio muy
agresivo, vamos a decir, porque se requiere, aparte de la uña, se requiere un trozo de leche unguial, y pues esto hay que anestesiar para poder tener esta muestra. Entonces, pues esto se deja para ya casos muy particulares, ¿no? Y la sensibilidad es del 85 al 98%. Este artículo me dice, pues, que es un problema el diagnóstico clínico de las onicomicosis, y se sigue buscando nuevos métodos o formas de teñir para tener una mayor sensibilidad y observar, pues, estas estructuras para poder identificar a estos hongos. El tratamiento, ustedes ya por ahí revisaron lo que tiene que ver con los antifúngicos. El problema de estas infecciones son difíciles de curar, y normalmente suele incluir un tratamiento oral, ¿no? Para que tener mejores resultados, pero el problema es que se dura hasta 3 meses. Y aquí lo que se supone que se debe de observar, que la uña puede que se siga viendo afectada, pero se supone que la uña nueva, o debería, pues la uña que está creciendo nueva, ya debe de ser normal. Sí, pero son tratamientos muy prolongados, y hay que tener aquí siempre precauciones, ¿no? Porque son muy fáciles de contagiar este tipo de micosis. Entonces, después de tocar estas uñas, hay que lavarse bien las manos. Ahorita ya ven que eso ya llegó desde hace rato para quedarse, y es algo que no tenemos que olvidar, ¿verdad? Hay que mantener las uñas cortas mientras está con el problema, no utilizar los esmaltes hasta que haya desaparecido la infección, pues para estar seguros de que ya la uña está sana, y desinfectar todos los utensilios que se han utilizado para la limpieza, como corta uñas, etcétera. Estas situaciones creo que aumentan sobre todo en las mujeres con las cuestiones de los manicure, pedicure, cuando los utensilios que se requieren, que se utilizan, pues no son desinfectados adecuadamente. Aquí podemos ver cuál es el tratamiento que normalmente se utiliza. Se utilizan hidroconazol y terbinafina, y el fluconazol, y pueden ver aquí pues que son tratamientos prolongados, ¿verdad? También pueden al mismo tiempo utilizarse los tópicos. Aquí cabe señalar que hay los farmacéuticos hacen muchos anuncios de sus productos, ¿verdad? Tenemos que tener la certeza del diagnóstico para utilizarlos, porque si no, entonces, pues no va a rendir frutos, pues, ¿no? Ese uso de ese medicamento. Entonces, tenemos que tener cuidado de estar seguros que lo que tenemos es una onicomicosis. Hay otros tratamientos, y por ahí me llamó la atención, es irradiación con luz. Profe, no se escucha. Maestra, no se escucha. Yo creo que... bueno, no tienen activado el micrófono, ¿no? Se supone que la profe lo tiene activado. Se le debe haber desconectado o descargado. No sé qué micrófono usa la maestra. Alguien mándale mensaje. Ah, caray. A lo mejor se le fue el internet. Bueno, chicos, yo creo que ya se acabó la clase. Ahí nos vemos para el miércoles.
Se cuidan. Vámonos antes de que regrese. Qué cagadero. Bueno, Está bien, profe. no sé si me quieren mandar preguntas o algo. O sea que ya no se vio, ya no se escuchó. Ya nos escuchó y ya no se vio y de repente ya no estaba. Sí, pero yo no supe qué pasó. Bueno, entonces voy a terminar el video, ¿ok? Y se los Ok, mando, profesora. ¿ok? Está bien. Entonces, a ver si tengo mejor, es que apenas estoy yo experimentando esto, pues a ver si el miércoles voy a terminar lo que son las micosis cutáneas. Digo, Está bien, profe. subcutáneas, ¿ok? No se preocupe, aquí estamos todos tranquis. Ah, pues sí, ya me imagino. Bueno, que no los vi, ¿verdad? Porque todos tenemos la cámara aquí oculta. Pues, me